¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, esperamos que bien. Esa imagen que vemos no es habitual. Esa imagen que estamos viendo del Tribunal Oral Federal No Criminal número 1 de La Plata tiene a Nora Susana Pellicer, una de las acusadas en el juicio Hogar Casa de Belén, pero tiene también a otro de los imputados presente por primera vez en la sala de audiencia. Aprovecho para saludar a Ramiro Laterza, integrante de Pulso Noticias, que está allí en la sala. ¿Cómo estás, Rama? Hola, buen día para todos, todas quienes estén presentes en esta transmisión. Estamos acá en los Tribunales Federales de La Plata y bueno, como decías vos, la presencia de Calabró acá en los tribunales le pone un poco de interés, ¿no? a, Ujú. esta, a esta audiencia y esta continuación de las palabras de los acusados que empezaron hace unos 15 días atrás, van a seguir hoy y no van a terminar hoy, sino que van a seguir durante una o dos audiencias. Recordemos que nos quedan 4 acusados todavía a hablar, así como Calabró, también Pellicer, que es la señora con quien está sentado ahora mismo, que podemos ver, y después queda también Catinari y Frances Cangeli, que están en la unidad, ¿no?, de Campo de Mayo. Recordamos que, bueno, que ya comenzamos en la audiencia anterior de este juicio que viene discontinuándose de una manera que no merece, diría, ¿no? Que, bueno, la agenda compleja del tribunal está haciendo que este juicio ande a los tumbos con las fechas en las últimas semanas. De hecho, los primeros días de noviembre fue esa audiencia a la que Ramiro recién hacía referencia, en la que hablaron Juan Miguel Wolk, eh, habló también Jaime Lamont Smart, quien fuera ministro de gobierno del gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires, y también hablaron, lo tenía por aquí, en esa jornada, que bueno, pasó tanto tiempo que comenzamos a olvidar, eh, Chávez y López. También fueron dos imputados que hablaron. Queda Pellicer, queda Calabró y después quedan también los dos que están presos, que son Catinari y Frances Cancheri. De los cuatro, vos decís que hoy va a haber dos indagatorias. Sí, así es. Hoy sí, una o dos indagatorias, me decían recién los trabajadores del tribunal. Calabró seguramente, que pidió venir a declarar acá, él está en prisión domiciliaria, y después se va a dar lugar, si hay tiempo, a Frances Cangeri o Catinari, quedando para las siguientes audiencias alguno de estos dos que no declaren hoy y también la señora Pelitzer. Excelente. Bueno, continúan las indagatorias entonces en esta causa en la que se está juzgando los hechos ocurridos en dos operativos donde hubo asesinatos, donde hubo secuestros y puntualmente también qué ocurrió con los niños que fueron llevados al hogar Casa de Belén de la Iglesia Católica, que continúan eh, funcionando como si nada hubiera pasado. La semana anterior, la audiencia anterior, en realidad, comentábamos con Ramiro esto de que nos resulta difícil pensar en que no haya ningún pedido de cierre del hogar Casa de Belén durante los alegatos, ¿no? Que no haya pedido, sobre todo uno imagina la querella de Ramírez, ¿no? Después de lo que relataron los niños y la niña Ramírez, obviamente ya adultos desde Suecia, uno imagina que el pedido de esa querella va a ir por el lado de la solicitud del cierre del hogar Casa de Belén. Y como mínimo una señalización, ¿no? Pero yo no sé si alcanza con una señalización. Sí, en otra audiencia también hemos charlado de por qué no la inspección ocular, ¿no? Lugar para también conocer un poco de qué se También. trata el lugar, así como las inspecciones oculares a las dos casas de los dos operativos donde se están
investigando. Ujú. Bueno, Así que un juicio que ha sido un poco complicado. claro, claro. No visita al hogar Casa de Belén probablemente tenga que ver con que quienes estuvieron allí no están en la Argentina y que no hay imputados, digamos, por haber específicamente actuado en el hogar Casa de Belén. Me parece que esas son las razones técnicas. Digo, Claro. no está la familia apropiadora, no está quienes estaban a cargo, no están imputados en la causa, por lo tanto, esa sería la respuesta técnica a por qué cuando se haga la visita ocular, que ya fue suspendida y que iba a ser solo a una de las casas en la que se realizó uno de los operativos, el partido de Almirante Brown, bueno, ¿por qué iríamos a esa casa y no iríamos a el hogar Casa de Belén? Porque imputados están los imputados directos están imputados por haber participado de los operativos y en todo caso por la responsabilidad que les cabe en particular por haber sido autoridades en el caso de los niños y de las niñas. Sí, por supuesto, la abogada Nora Susana Pellicer, secretaria del Tribunal de Menores que legalizó la apropiación, sí está imputada en ese hecho específicamente. Por acá yo creo que en cualquier momento estamos para empezar. Ya está uno de los 3 presidentes del tribunal presentes, así que ni bien llegue el resto, paso, porque creo que no veo Está, ninguno conectado, ¿o sí? está la fiscalía, yo en la virtualidad lo que estoy viendo ahora es por un lado, mira, ahí tenemos, por un lado lo vemos a Juan Miguel Walk con la cámara encendida, como hacía en el juicio de las brigadas. Está en otro lugar, Justo, no está en justo esa. ahí acaba de aparecer Francis Angeli también. Ahí apareció Francis Angeli, estaba ya Catinari, son los dos que están presos en la unidad penitenciaria número 34 de Campo de Mayo, y allí abajo lo vemos a José Augusto López, que ya yo entiendo que tengo el recuerdo de que le consultaron la vez pasada y hizo su indagatoria diciendo que desconocía el legajo que se había presentado que lo mostraba participando de aquellos hechos. Así es. Respecto a las otras presencias, bueno, el juez Basso estaba ya tomando su lugar, y respecto a la fiscalía está la doctora Oberlin presente. Bien, allí llegó Gastón Barreiro, el defensor público oficial. Está charlando con Calabró. Este juicio perdió muchos imputados en el camino. Perdió uno durante el juicio, que es Miguel Osvaldo Echecolás, que iba encaminado hacia una nueva perpetua. Y se quedó entonces con Antonio Armando Calabró, que es ese que está hablando ahí con Barreiro, Nora Susana Pellicer, que es la mujer que está al lado, Va a ser interesante escucharlo a Calabró, uh-huh, y hace un ratito estaba mirando también que Calabró fue comisario de la policía bonaerense y no terminó su actuación durante la dictadura, durante el genocidio, sino que continuó incluso hasta entre los entrados 90. Está mencionado en algunas causas, en algunos libros, está mencionado bastante en el libro La bonaerense de Ricardo Rajendorfer, como muy cercano al excomisario Klotzig.
Klopsik era el comisario de la bonaerense en el momento en el que Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo, mientras todos hablábamos de la maldita policía, que la provincia de Buenos Aires tenía la mejor policía del mundo. Quedan entonces en el listado de imputados, allí vemos a Walk arriba a la derecha, a Catinari y a Frances Changeli vemos 1,5. Lo vemos a Chávez, no, perdón, a José Augusto López, que es el que está abajo en la imagen, y nos queda Rubén Carlos Chávez, que no lo estamos viendo. Yo creo que Chávez la vez anterior estaba dispensado por algún problema de salud. Veremos ahora, en todo caso. Cuando se abra la audiencia, qué es lo que dice el presidente del tribunal, José Michelini. Que todavía no se ha presentado acá en los bancos y sillas del tribunal. Estaban en otra audiencia virtual, entiendo, en otro juicio algunos de los jueces. El horario de comienzo era para las 13, pero este juicio tiene otro uso horario diferente al que se maneja el resto de la Argentina. Y entonces, 51 minutos después, estamos a la espera. En este caso, tiene que ver con que en su agenda los jueces tenían otro juicio que se extendió. Obviamente no es fácil enganchar audiencias, ¿no? Porque vos no podés, aunque a veces sucede, no se debería poder terminar una audiencia antes porque tengo un juicio después. Digamos, las audiencias tienen que durar lo que tienen que durar, ¿no? Claro. Los lunes... A veces duran más, a veces menos. ¿Cómo? No, a veces duran más, a veces duran menos. No se puede planificar. Exacto. Los lunes, de hecho, estamos teniendo ese doblete de juicios con dos jueces que comparten, un juez y una jueza que comparten los dos tribunales, que es el juicio por la apropiación de Victoria Donda y el juicio por los hechos cometidos en la comisaría de la bonaerense de Ramos Mejía. Y pasa esto, ¿no? Uno a las 9, uno a las 10:30, y hay que andar surfeando por parte de los jueces para ver cómo hacen para meter una y otra. La semana próxima no, porque este lunes es feriado en la Argentina, pero el siguiente, y miro al costado para certificar que es el lunes 28, termina uno de esos juicios, que es el juicio por la comisaría de Ramos Mejía. Y tendremos el veredicto ahí coexistiendo con el juicio por la apropiación de Donda. Ahora sí parece que estamos cerca del comienzo. Bueno, veremos. No tenemos la imagen propia del tribunal, de la sala de audiencias. Todavía no hay imagen en la virtualidad, pero allí está Ramiro Laterza desde Pulso, con esa imagen que nos tiene más cerquita al auxiliar fiscal Oberlin. Y creo que allí en el fondo los últimos dos que están son representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, es lo que alcanzo a ver desde aquí. Así es, son los trabajadores de aquí de la sala que siempre nos permiten entrar, movernos, nos cuentan un poco de información de qué es lo que va a pasar en la audiencia. Bien, no tenemos todavía imagen de los jueces en la virtualidad. Están sin compu, quizás. Está, digamos, apagada la imagen. O sea, quienes están en la virtualidad, como está la situación ahora, no
no verían nada salvo que pongan la transmisión de la retaguardia y Pulso Noticias. Allí vemos de espaldas al juez Basso, que nos tapa al juez Jarazo, pero falta el presidente del tribunal, el doctor Michelini. Y en evidentemente se está esperando. Y en el fondo de la imagen está Karina Yabor, secretaria del Tribunal número 1 de La Plata. Allí en esas dos imágenes en paralelo que tenés en esta transmisión se condensa la atención. Por un lado, a la izquierda la virtualidad, a la derecha la presencialidad. Se enciende una cámara con una figura de San Martín, y es justamente el doctor José Michelini. Mira vos, con San Martín de fondo. Quizás no sea su hogar, quizás sea una sala de tribunales, tampoco, ¿no? Ahí le avisaron a los jueces porque está el doctor Basso. Pues a todos los presentes. Comenzó. La grabación Vamos a dar inicio a una nueva audiencia en el marco de este juicio oral público que lleva adelante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Señora Secretaria, le pido que informe respecto a las partes presentes, como así también al cronograma previsto para la audiencia del día de hoy. Sí, señor presidente, se encuentran presentes en la sala los integrantes del Tribunal Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata, presidida la audiencia por el doctor Andrés Fabián Basso y el vocal Nelson Javier Jarazo. Se encuentra conectado de manera telemática el doctor José Antonio Michelini. Asimismo, se encuentra presente en la sala, en representación del Ministerio Público Fiscal, la auxiliar fiscal, doctora Ana Oberlin. Se encuentran en representación de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se encuentra conectado de manera telemática el doctor Facundo David, en representación de los querellantes Carlos, María Esther y Mariano Ramírez, y de Julio Ramírez Domínguez, la doctora Carolina Faneto, que también se encuentra conectada telemáticamente. Por las defensas y de manera presencial se encuentra presente el defensor oficial, el doctor Gustavo Reyes, y el defensor público del Pachuarte, el doctor Beltraki, defensores de la diputada Norma Susana Pellicer y a Armando Calderón, quienes se encuentran presentes en la sala de audiencia. El diputado Jaime Alamones no se encuentra conectado, se encuentra conectado el diputado José Luis López y Juan Miguel Rey. Asimismo, tampoco se encuentra conectado el diputado Carlos Gómez Chávez. Se encuentra también conectada en la telemática la señora defensora particular, la doctora Natalia Gisela Regasi-Burger, y sus representados Roberto Catinari y Héctor Francesca, que se encuentran conectados telemáticamente desde la unidad 34. Se sabe que la audiencia se encuentra transmitida en vivo por las personas de la Comisión Policial para la Memoria y la Retaguardia TV. En la audiencia el día de la fecha se sabe a las partes la recepción de los informes de antecedentes penales de los imputados, los que se encuentran en el sobre el expediente principal, como así también el dictamen de cuerpo médico forense correspondiente al examen previsto por el artículo 78, referido al imputado Roberto Catinari, en que se encuentra el número de la justicia número 26. El sonido no es el mejor, pero tiene que ver con el sonido que está generando el tribunal. Ya nos pasó en el juicio de brigadas con Julia la semana pasada. Armando Antonio Calabro y eventualmente el diputado Roberto Guillermo Catinari. Gracias, señora secretaria. Vamos a comenzar entonces con el primer acto procesal previsto para el día de la fecha. Ahora sí. Invito al señor Calabro a que tome asiento aquí adelante. Se viene la indagatoria Buenas tardes. presencial
de uno de los imputados. Sí. Bueno, señor Calabró, usted ya sabe cuáles son los derechos y garantías que lo asisten para este acto procesal. No obstante, tengo la obligación de hacérselo saber nuevamente. Tiene la posibilidad de declarar o de negarse a declarar sin que eso implique ninguna presunción en su contra. Entiendo que va a declarar porque, bueno, es una medida solicitada por la defensa. Solamente le aclaro que este es, como ya le habrá transmitido su defensor, es el acto por defensa material por excelencia que prevé el código. Es la defensa ejercida por usted mismo a través de la versión que usted va seguramente a desarrollar. Así que, al margen de la defensa técnica que ejercen sus abogados, este es el acto que prevé el código para que pueda realizar su descargo material en forma propia. Le pregunto si va a declarar o va a hacer uso del derecho de negarse a declarar. Voy a declarar, doctor. Sí, podemos, si se puede acercar el... Voy a declarar, doctor. Muy bien. Dígame, si bien lo tenemos obviamente todo en secretaría, su nombre y apellido completo. Armando Antonio Calabró. ¿Dónde nació y cuándo? Nací en Villa Industriales, Ciudad de Lanús, el 14 de septiembre de 1942. ¿Qué tipo de estudios tiene, señor? Primarios, secundarios parciales y en un anexo de la Facultad de Odontología me recibí de protésico dental, profesión que ejercí durante 15 años junto a mi carrera policial. Bien. ¿En qué periodo ejerció esta profesión? Del 60 hasta el 75, Bien, y me dijo que paralelamente, a la institución policial. dígame, O sea, él- ¿dónde se desempeñó? ¿Cuándo entró a la fuerza? ¿Qué fuerza? Correcto, cómo no. ¿Y qué cargo se ejerció? Cómo no, doctor. Ingresé a la Escuela de Policía Juan Bucetich en el año 61. Egresé como oficial subayudante y transité mi carrera durante 35 años, retirándome con el grado de comisario general, que es la máxima jerarquía de la institución. ¿En qué año? Me retiré en el año 96. Bien. Bueno, no sé si la defensa alguna pregunta más respecto a las condiciones personales. Bueno, señor, lo vamos a escuchar atentamente. Como le dije, esta es la oportunidad que le brinda el ordenamiento procesal vigente para que pueda realizar su descargo. Bien. Así que lo escuchamos. Bien, perfecto. Me hice un pequeño apunte para puntear un poco mi referencia. Ya estoy un poquitito grande como para recordar muchas cosas. No hay ningún problema. Bien. Señores jueces, estoy aquí presente para quitarme la gran duda que tengo y una gran confusión respecto a la situación que se me plantea y los hechos que se me imputan. Tengo 80 años de edad, como cité anteriormente, soy nacido en Lanús, soy casado, tengo 3 hijos, 8 nietos y vivo en el mismo barrio donde nací, gozando de la atención de mis vecinos, a los cuales trato con mucho afecto y respeto. Trataré de ser lo más breve posible. En el año 61 yo ingresé en la Bucetich, como dije, y me recibí como comisario general. Mis destinos siempre fueron en el conurbano bonaerense. Primero trabajé como sumariante, después incursioné en los delitos de gabinetes contra delitos a las personas, seguridad personal y moralidad. En la época en que presté servicios en la brigada de Lanús, en la que se investigan estos hechos, yo era un oficial subalterno y una de las primeras jerarquías de la institución. Mis funciones siempre fueron específicas dentro de la tarea policial. Jamás trabajé en ningún otro organismo. Nunca trabajé con personal del ejército, ni nunca recibí órdenes de personal de esa fuerza. Respecto a los hechos que se investigan, puedo decir que en momentos de mi detención no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo ni por qué se me detenía. Recién una vez en los tribunales federales de Lomas de Zamora, tuve conocimiento de lo que se me imputaba, hechos que desconocía, por lo cual crearon una gran confusión sobre mi persona. Por consejos de mi defensora no presté declaración en dicha oportunidad. Una vez alojado en el penal de Seiza y pudiendo haber observado copias de la causa, tomé conocimiento que el hecho que se nos imputaba tenía origen en 12 licitaciones
que obraban en el legajo 5802 de el fallecido subcomisario Ramón Carrizo. Felicitaciones que no tenían fecha, ni lugar de los hechos, ni nombre de los fallecidos, ni tampoco se corresponden con las circunstancias obrantes en la causa. Eran tan imprecisos los datos de esas dos felicitaciones que en esa oportunidad el fiscal Mola, con mucho respeto, confundió y asignó la felicitación del día 30 de junio de 1977 al hecho del 15 de marzo de ese mismo año, que fue una fecha de los acontecimientos. Era tal la imprecisión que luego debió corregir el error. Todo esto consta en autos. Dichas felicitaciones se basan únicamente en dos números de expedientes de los cuales se desconoce su contenido. Y no me consta que no están incorporados en la causa y tampoco me consta su existencia. Tampoco figuran en la orden del día, ni tampoco se tomó conocimiento de los mismos en la Dirección de Personal, que es el organismo que conglomera todo lo que sea del personal policial, felicitaciones, sanciones, arrestos o lo que fuera. O sea, estamos hablando de una felicitación de la cual se desconoce su origen, que no figuran en la orden del día, ni nunca se nos fue notificado. Una situación totalmente anormal y fuera de todo reglamento orgánico. Sobre este tema deseo aclarar que en principio de la causa, cuando se decretó mi prisión preventiva, la misma fue apelada, por lógica confirmada por los jueces que intervenían en ella, y finalmente terminó en la Cámara como corresponde. La Cámara en sus conclusiones dice que en el legajo 5802 existen copias del boletín oficial referente a las felicitaciones en cuestión. Con mucho respeto a la Cámara Federal, digo que eso se trata de un error. En el legajo 5802 no existe copia alguna de la orden del día, lo único que existe es copia de esas dos solicitudes de felicitaciones. El boletín oficial de la Policía Bonaerense es como el boletín oficial de la Nación, o sea, nada que ver con lo que está en legajo 5802. Contra esto, o sea, contra unas felicitaciones que no sabemos, como dije, ni origen de las mismas, se contrapone una situación. En el anexo 4, cuerpo 2 de la presente causa, se encuentra mi legajo personal. Los oficiales somos todos los años considerados una evaluación sobre el desempeño que hemos realizado. En el periodo comprendido del 1 de octubre de 1976 al 30 de septiembre de 1977, o sea, periodo en el cual ocurrieron los acontecimientos que se investigan, mi legajo personal y mis calificaciones, sobre las cuales no me voy a extender, dice simplemente calificación sobresaliente. Y después hay varios acápites en los cuales se dice si fue enfermo, si hizo de licencias o lo que fuera. Pero hay uno muy importante. Dice si se ha hecho acreedor a felicitaciones. En mi legajo, en ese periodo, dice que no recibí felicitación alguna. No me voy a quedar con eso solo, porque sería un solo elemento para determinar la contraposición con esas supuestas felicitaciones. La dirección de personal es la que se encarga, como dije anteriormente, de oficializar todo lo que son arrestos, sanciones, felicitaciones o lo que fuera. A foja 158 de mi legajo también, que es orgánico y dentro de la reglamentación de la Policía Bonaerense, la dirección de personal confirma mi calificación y tampoco habla de felicitación alguna. O sea que tenemos dos situaciones para observar y contraponer. Una supuesta felicitación que no existe en la orden del día, de la cual no existe ningún antecedente en la causa, y por otro lado tenemos mi legajo personal, en el cual dice que no recibí felicitación, lo que está confirmado por la dirección de personal. Apartándome de este tema, de las felicitaciones, que creo que quedó bastante claro, me gustaría explayarme sobre los aspectos de la causa, de todo lo que he leído, porque yo lo que conozco de esto es de lo que he podido leer en la causa, y de seguir el juicio oral, que aclaro que a pesar de haber sido dispensado, observé todas las audiencias, porque tenía interés en algo muy especial, en ilustrarme con certeza sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos, porque interpreto, dentro de mis épocas de estudiantes muy lejanas, que para tomar una determinación penal siempre debe existir certeza y no presunciones.
Considero que los hechos investigados han sido graves y ojalá nunca hubieran ocurrido, por las víctimas que acontecieron en los mismos y por la narratoria de los menores Ramírez en su permanencia en el juzgado de la doctora Pons y posteriormente su alojamiento en la casa de Belén, circunstancias por las cuales tomé conocimiento cuando se unificaron las causas y por el juicio oral. Vuelvo a decir, situación que lamentablemente no debería haber ocurrido. Señores jueces, quiero aclarar que se está investigando un hecho de hace 45 años atrás, con exactitudes en las declaraciones testimoniales por el tiempo transcurrido, cómo se desarrollaron los acontecimientos y el personal que intervino, lo cual plantea una serie de dudas muy difíciles de clarificar. Y esto me recuerda también en la escuela Juan Bucetich, cuando se decía que en materia penal, en caso de duda, a favor del acusado. El famoso dicho in dubio pro reo. Ante tal circunstancia, reitero mi no haber participado en los hechos investigados. No hay una sola persona, no hay un solo testigo, ni ningún hecho que me vincule con los mismos. Por lo tanto, también quiero aclarar que durante la instrucción de la causa fallecieron 5 de los acusados, quienes tampoco podrán ampliar sus declaraciones para ilustrarse y efectuar una defensa como puedo estar realizando yo en este cargo. Pero sí recuerdo algunos pequeños pormenores que son de interés. Por ejemplo, el fallecido Mario Ercoli me comentaba: Calabró, yo en momentos que ocurrían los hechos no estaba en la Brigada Lanús, estaba en la Dirección de Investigaciones. El caso de Génova, me decía, Calabró, yo cuando ocurrieron los hechos prestaba servicio en el área del interior, Tandil, 350 kilómetros de donde acontecieron los hechos. Son 2 pequeñas insignificancias de los errores que constan en los legajos personales. Pero hay un tema que es importante poder verificarlo. Uno de los inculpados en esta causa, el oficial Francis Angeli, fue condecorado por herido en acto de servicio. Mire lo que le voy a decir. Ese acto de servicio, ese hecho nunca ocurrió, esa herida nunca ocurrió, y la defensa de Francis Angeli en este juicio lo va a aclarar. Estas son algunas de las grandes inconsistencias que encontramos en los legajos y en las felicitaciones en las cuales el Ministerio Fiscal, en su oportunidad, utilizó como único elemento para llevar adelante esta grave acusación. De lo leído en la causa y el seguimiento de la misma, he observado la contradicción de muchos testigos. Calculo que es por el tiempo transcurrido, eran personas que algunas eran criaturas, me contó mi mamá, me contó mi tía, una situación totalmente anormal. Hay una gran inexactitud sobre la cantidad de elementos que intervinieron en los hechos. Algunos hablan de 10, otros hablan de 20, otros hablan de 200, hablan de autos, hablan de colectivos, hablan de vehículos militares, hablan de un mayor del ejército. También se habla del utilizamiento de bazucas, cohetes, lanzacohetes, granadas, explosivos. Hablan de voladuras y explosiones que demolieron viviendas. Señores jueces, ese tipo de armamento no es utilizado por la policía bonaerense. La policía bonaerense en esa época, como arma provista, era una pistola Browning 9 milímetros, una escopeta 1270 de repetición marca Itaca y un subfusil Uzi calibre 9 milímetros. En otro orden de cosas, he observado todas las comunicaciones internas de policía respecto a esos hechos, tanto al de San José de Temple como al de Lavallol. Hablo de comunicaciones de TITBA o de unidad regional, que es el ámbito en el cual se desarrollaron esos acontecimientos. No habla en ninguno de ellos de personal de la Brigada de Lanús. Más, recuerdo con exactitud una de las comunicaciones respecto al hecho de Lavallol, que dice: urgente, parte 180. Constan autos todo lo que digo, ¿eh? En el evento intervino personal del Cor Malvinas y Brigada de Quilmes, con apoyo de varias seccionales. O sea, estamos ante una situación compleja y de un montón de menciones de organismos sin tener la claridad realmente de cuáles intervinieron o cómo fue lo que ocurrió. También en el juicio oral he escuchado a muchos testigos que fueron interrogados por personal no identificable, en el cual le dijeron al final
de la tarea que estaban realizando, que ante cualquier duda o conocimiento concurrieran al batallón 601 del Ejército e informaran sobre lo que ocurrieron. También, como dato de interés, quiero hacer constar que la propietaria de la vivienda de San José de Temperley, para volver a poder utilizar su vivienda en la cual había acontecido uno de los hechos que se investiga, debió concurrir en 3 oportunidades al regimiento de la Tablada, donde finalmente un oficial de alta jerarquía de ese lugar le dio la autorización respectiva para poder hacer uso nuevamente de su vivienda. Señores, esto consta todo en la causa porque lo he leído detenidamente. Y ahora permítanme hablarles de lo personal muy brevemente. Transcurrí la mitad de mi vida en mi carrera policial, llegué a la máxima jerarquía, tuve a mi cargo más de 5.000 hombres. Hasta el momento en que se me detuvo, cada vez que me crucé con alguno de ellos, siempre me saludaron con afecto, respeto, y todo ello calculo que es con la corrección que llevé adelante en mi carrera policial. Si revisan mi trayectoria pueden comprobar una conducta intachable, sin antecedentes penales de ninguna naturaleza, y tuve la suerte de que en épocas que desarrollé mis tareas, la institución era valorada. En mis jerarquías de comisario inspector, fui invitado a dar charlas en establecimientos educacionales, Rotary Club, Club de Leones, siempre para lograr una mejor convivencia con la sociedad y que la misma se sintiera más segura. Transité mi carrera tratando de dar lo mejor de mi persona. En todos estos años fui testigo de infinidad de procesos penales, traté con abogados, fiscales, jueces, y en toda esta trayectoria jamás me encontré con una causa de estas características. Sigo aún sin comprenderla. En ese sentido, ruego al Tribunal y al Ministerio Fiscal que analice a conciencia las pruebas y elementos sobrantes en autos para tomar una decisión con claridad y certeza de acuerdo a derecho y a nuestra Constitución Nacional. Por el momento es cuanto puedo decir y les agradezco la atención que me ha sido dispensada. Muy bien, señor Calabró. Le pregunto si va a responder preguntas. Sí, voy a responder preguntas a mi defensa, al Ministerio, al Tribunal y al Ministerio Fiscal. No hacía las querellas. Muy bien, Bueno, es su derecho. Perfecto. Entonces comenzamos en primer orden, obviamente por la defensa. habrá Bien, preguntas. Por parte nuestra no hay preguntas que formular. Muchas gracias. Bien, le pregunto a la Fiscalía. Gracias, presidente. No tenemos ninguna pregunta. Muy amable. No Bueno. pregunta Oberlin. Pregunto a las defensas que se encuentran siguiendo a través del Zoom esta audiencia. Entiendo que no. Bien. Bueno, a las querellas no le pregunto por lo manifestado por el señor Calabró, con lo cual, no habiendo preguntas, señor Calabró, su declaración ha terminado, puede volver a su ubicación. Te agradezco mucho. No, por favor. Pensé que el Ministerio Público Fiscal quizás iba a Vamos a continuar con responder a formular alguna pregunta. Roberto Guillermo Catinari, que también su defensa había solicitado ampliar su declaración indagatoria. Nos vamos a la Señor virtualidad. Catinari, ¿me está escuchando bien? Le pido que active el micrófono. A ver, señora secretaria. Van a tener Le que vamos a mover. pedir al personal de la unidad 34 que por favor habilite el micrófono. ¿Nos escucha, señor Catinari? Sí, lo escucho perfectamente. No lo vemos. Bueno, no lo podemos ver, pero vamos a pedir al personal también de penitenciario que por favor lo ubique. Ah, muy bien, muchas gracias. Bien, buenas tardes, señor Catinari. Ha escuchado lo que le he manifestado al señor Calabró respecto a los derechos que le asisten para este acto procesal. Entiendo que va a hacer uso del derecho a declarar, ¿no? Ya que ha solicitado esta ampliación. ¿Es así? Sí, señor presidente, voy a ampliar mi declaración. Lo que no voy a hacer es responder preguntas. Bueno, tampoco de su defensa, si eventualmente desea realizar alguna pregunta. La defensa de la doctora Rigazzi Xuder. ¿Me escuchó? Sí, no, señor. Bueno. No, señor presidente. Bueno,
Entonces comenzamos con el acto procesal. Dígame su nombre y apellido completo. Roberto Guillermo Catinari. ¿Dónde nació y cuándo? Nací el 17 de octubre de 1954 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Qué tipo de estudios tiene, señor? Estudios primarios y secundarios. ¿Completos, secundarios? Sí, señor presidente. Bien. ¿Y su ocupación, oficio, trabajo? Señor presidente, siempre estuve trabajando en policía durante 28 años. Desde... ¿Me podría dar un detalle de cuándo ingresó a la fuerza policial? Sí, cómo no, señor presidente. Ingresé el 8 de marzo de 1971 y egresé como oficial subayudante el 13 de diciembre de 1972. Y mi primer destino fue en la comisaría de Morón Tercera Castelar el 8 de enero de 1973. No me quedó claro, ¿cuándo se retiró de la policía? Me retiré de la policía el 28 de mayo de 1998. ¿Y qué cargo ostentaba? Comisario, señor presidente. Bien. Bueno, comenzamos entonces, como le decía al señor Calabrós, esta es la oportunidad para que le brinda el código para que pueda realizar su defensa material. Así que lo escuchamos atentamente, señor. Muy bien, señor presidente. Desde mi egreso a la policía de la provincia de Buenos Aires como oficial subayudante en enero de 1973, siempre estuve encuadrado en la Ley Orgánica de Policía de la provincia de Buenos Aires, Ley 8269/74, del decreto ley número 9102/74, el cual establece las condiciones y el estado policial de los integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires. También, señor presidente, quiero aclararle que en esta ley se establece que tenemos dos legajos. Un legajo, el de personal, que está siempre en La Plata, el cual no es accesible para nada, excepto cuando uno se retira, y otro legajo en las distintas dependencias donde uno ha actuado. Es decir, en el legajo de la dependencia donde uno ha actuado, era un legajo donde constaban nuestros datos personales, nuestro desempeño en esa dependencia, calificaciones semestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora le quiero comentar lo que pasó el día 14 de marzo de 1977. El día 14 de marzo de 1977, luego de haber estado durante 24 horas trabajando junto con Héctor Francesca Angeli en la Brigada de Investigaciones de Lanús, en causas judiciales, donde ahí nos habían destinado, nos retiramos de la citada brigada a las 20:30 horas. 20:30, 20:40. Así nos dirigimos hacia la localidad de Ciudadela con mi compañero, dado que debía dar una noticia con otros amigos que se había comprometido con Mirta Fernández. Por lo tanto, señor presidente, desde Lanús hasta la localidad de Ciudadela habremos tardado 1 hora y media, 1 hora 40, dado que el tiempo, recuerdo bien, había una leve llovizna. Al llegar a la localidad de Ciudadela, nos encontramos en el bowling denominado Strike, sobre la avenida Gaona, a 1,5 cuadras aproximadamente de General Paz. En ese lugar, señor presidente, concurríamos porque era el único lugar que estaba abierto los días lunes. Entonces nos encontramos con amigos que siempre nos veíamos ahí, o en la localidad de Ramos Mejía, Nicolini, Canosa, y a medida que pasaba el tiempo, fueron llegando más amigos. Hugo Cayetano, Alberto, pasadas las 24 horas llegó Gustavo Buni, un amigo personal mío,
que estaba pasando un mal momento porque los padres se habían separado y en ese momento, en esa época, no se conocían esa clase de situaciones, por lo que estaba muy compungido y se sentía muy mal, dado que prácticamente era el primer día que iba a estar solo en su casa. Así que lo convencí para que se quede, se quedó. Bueno, entre todos charlamos sobre el gran acontecimiento, jugamos al bowling, el que perdía pagaba, comimos unas picadas, tomamos cerveza, y así estuvimos charlando. En algún momento el señor Guni se quiso retirar porque se sentía mal, y lo convencí para que se quedara y que charláramos entre amigos. En todo ese rato, Héctor Francesca Angeli nos dijo que se había comprometido hacía unos días y que próximamente se iba a casar. Por lo tanto, todos los amigos le íbamos a preparar lo que en aquella época se decía una despedida de soltero. Bueno, así las cosas, estuvimos en ese lugar, en el Bowling Strike, hasta más o menos aproximadamente 5:30 de la mañana, ya estaba esclareciendo, ya estaba amaneciendo. Por lo tanto, yo lo llevé a Gustavo Guni hasta la esquina de la casa, calle Gaona, esquina Hacha, y lo dejé en esa esquina. En tanto, Héctor y los otros muchachos se fueron en forma separada. Perdón por la voz. ¿Me entiende, señor presidente? Sí, lo estamos recibiendo en forma óptima, quédese tranquilo. Bueno, porque tengo la voz tomada. Bueno, entonces lo dejé al señor Gustavo Gunis, ahí como le dije, en Gaona y Hacha, en la esquina de la casa, di la vuelta porque en ese momento todavía no estaba la autopista, no había nada, y regresé a la casa de mis padres. Ahí me fui a dormir hasta pasado el mediodía y luego hice unas tareas particulares ayudando a mi padre porque tenía un comercio de panadería y confitería. Y siempre toda la familia trabajaba con él o lo ayudaba cuando tenía algún inconveniente, ¿sí? Porque también eran épocas de trabajo. Bueno, así las cosas, señor presidente. El día 16 por la mañana, tipo 10, 11 de la mañana, me reuní con un amigo de fútbol, José María Santagata, en el comercio del padre, una joyería, relojería de Ramos Mejía, cita en la calle Moreno, no me acuerdo la dirección, pero sí que era entre Avenida Rivadavia y Belgrano. Tenía una joyería, relojería. Ahí tuve conocimiento, por lo que dijo el padre, estaba José también, de que lo habían asaltado. Hacía unos días lo habían asaltado, y este señor mencionaba que por la fisonomía de la gente que lo había asaltado, a él le parecían que eran policías, dado que tenían el cabello corto, bien vestido, mostrando armas de fuego. Por lo tanto, yo le pregunté si había hecho la denuncia correspondiente, y el padre de José María me respondió que no. Entonces yo le dije que lo primero que tenía que hacer es dirigirse a la seccional de Ramos Mejía, Matanza Segunda, y realizar la denuncia correspondiente para obtener los datos y que el personal correspondiente, o sea, del servicio externo, haga la investigación del caso. No obstante ello, cuando lo dejé, me entrevisté con un suboficial mayor, Armando Castiñeira, una persona de bien que trabajaba en el servicio externo, a la cual yo conocía desde antes de entrar a la policía, y me tomé la confianza de decirle: Castiñeira, mire, mayor, acá hay un señor que lo han asaltado, está preocupado por la fisonomía de la gente, ¿por qué no le comenta al jefe de calle? Lo entrevistan y hacen la investigación correspondiente. A lo que el suboficial Castiñeira me dijo: sí, por supuesto, lo vamos a citar, que venga a la comisaría y vamos a hacer todo lo posible. De este evento no tuve más noticias, seguí con mis tareas, seguí trabajando, y a eso de las 13 horas del día 16
correcto, del día 16, lo pasé a buscar a Héctor Francescangeli por su casa en la calle Cangallo al 200 de Ramos Mejía. Dado que él estaba arreglando, ayudando a la madre, había muerto el padre hace poco y estaban pintando, entonces yo fui con el coche de mi padre y lo pasé a buscar por su casa. Perdón. Bueno, desde la casa de la calle Cangallo nos dirigimos al restaurante ubicado en Gaona y General Paz, denominado El Encuentro. Lugar este que era muy conocido y íbamos mucho, dado a que estaba en jurisdicción de la comisaría de Ciudadela y lo conocían a Héctor Francescangeli. Bueno, ahí cuando llegamos vino Nicolini, vino Hugo, Cayetano, llegó Gustavo, Guri y otros muchachos más, creo que Canosa vino también, y ahí, bueno, almorzamos y charlamos sobre qué despedida de soltero le gustaría que hagamos. Así que nos quedamos charlando y recuerdo perfectamente de que varios de los empleados, mozos de ahí del lugar, nos convidaron con una botella o 2 botellas de sidra, que era un poco común dado a que éramos conocidos del lugar. De ahí me retiré a eso de ya eran las 3:30 de la tarde, me retiré a mi domicilio, cada uno se fue a su domicilio, a Héctor lo llevó creo que Nicolini y Hugo, y bueno, quedé con Héctor de que lo iba a pasar a buscar a las 19:30 horas para ir a trabajar a la brigada a tomar el turno que nos correspondía. Y bueno, así fue, a las 19:30 horas lo pasé a buscar por la calle Cangallo y de ahí nos fuimos a la Brigada de Investigaciones de Lanús a tomar servicio en el tema de las causas judiciales, que era lo único que nosotros hacíamos y era lo único que nos permitía hacer el jefe de la brigada, que siempre nos decía, primero tienen que aprender a trabajar en las causas judiciales antes de hacer otra cosa. Por lo tanto, todas las causas judiciales que entraban en nuestro turno le teníamos que dar entrada, leerlas y cumplir lo que los jueces solicitaban. Le quiero aclarar que conocíamos a prácticamente todos los jueces de Loma de Zamora, el doctor Camino, el doctor Alsina, el doctor de Renzi, el doctor Camino, le dije, el doctor Alsina también, el doctor el juez penal, el doctor Galtieri, ¿sí? Que vino después. Bueno, nos conocían porque nosotros bajábamos a los juzgados y recibíamos directivas de qué es lo que se quería para hacer las causas, inspecciones oculares, declaraciones testimoniales y todo ese aspecto. Así que estuvimos trabajando todo el día 16 hasta las 20:30 horas y nos retiramos el día 17, como ya le dije, a las 20:30 horas dirigiéndonos a nuestro domicilio. Yo lo llevé a Héctor Francescangeli a su casa y después me retiré a mi domicilio de mis padres. Asimismo, doctor, le quiero aclarar que de las personas que figuran en estas detenciones, como ser Mario Ercoli, no prestaba servicio en la Brigada de Investigaciones de Lanús, sino lo hacía en la Dirección General de Investigaciones de La Plata. El señor Pedro Génova tampoco prestaba servicio en la Brigada de Investigaciones de Lanús, lo hacía en el área interior sur, hasta mediados de julio del 77. El señor Pablo Adelqui Báez, de acuerdo a la declaración prestada y que surge de la causa 7241/13, prestaba servicio en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, Cor Malvinas, lo mismo que surge del señor Mario
a Mario Belti Báez, no prestaba servicio en la Brigada de Investigaciones de Lanús, sino de acuerdo a la difusión hecha por la Delegación de Inteligencia de Lanús el día que sucediera el segundo hecho, prestaba servicio en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, señor. En tanto, al señor Andrés Jorge nunca tuve conocimiento de verlo ni de que prestara servicio. No lo conocí. Le quiero hacer una aclaración, doctor, si me permite. Sí, está ejerciendo su derecho de defensa material, como le dije. ¿Me Así escucha, que doctor? Si no me escucha, dígame, por favor. se lo escucha perfecto y no me tiene que pedir permiso para ninguna aclaración, es justamente su declaración, así que hable con total libertad y Bueno, tranquilidad. doctor, continúo. En los primeros días del mes de marzo de 1977, fuimos trasladados a la Brigada de Investigaciones de Lanús alrededor de 250 personas, una cantidad que no entraba dentro del edificio, doctor. Por lo tanto, muchos fueron retrasladados o reubicados. O sea que a muchos no los llegamos ni a conocer. El día 15 del 3 del 77, doctor, según se desprende de la causa 7241/13, en el hecho de la calle Noter y Santa Cruz, intervino la comisaría primera de Adrogué, señor. El personal policial actuante ahí tomó fichas dactilares de los occisos, fotografías, y se produjo también un informe médico hecho por el doctor Vega. Informe médico sobre las causas que produjeron el deceso de los cuerpos. Fueron sacados de esa casa y con un carro, según la declaración de los testigos Vitase y Villafañe, debido a que había mucho barro, fueron trasladados hasta el pavimento y de ahí fueron inhumados en el cementerio de Rafael Calzada. Con respecto al hecho número 2, el 16 del 4 del 77, en Camino Cintura y Acasubi, también se desprende de la causa 7241 que intervino la subcomisaría de Lavallol, concretamente subcomisario Cordero y personal. También se extrajeron fichas dactiloscópicas, informe médico hecho por el doctor Luis Varela, y se procedió a la inhumación de los cuerpos. Actas, tengo el número de las actas, actas 479, 480, 481 de Loma de Zamora. Señor presidente, de haber estado el que habla y Héctor Francescangeli en el lugar de los hechos, debíamos haber sido detenidos, indagados, fichados, cumplir con los requisitos legales de ley, como se estilaba en ese momento, puestos a disposición del juez de turno, y de haber actuado en forma legal, nos tendrían que haber liberado. De lo contrario, nos tendrían que haber condenado, doctor. Y nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. ¿Por qué, doctor, nada de eso ocurrió? Porque nosotros no estuvimos en los hechos que nos imputan. Se hicieron 3 causas judiciales, señor. El doctor de Renzi, Secretaría SUCOP, y ni siquiera nunca fuimos citados, jamás. Causa 14492/79, causa 14021 y causa 14912. Se desprende todo esto de la causa que a nosotros nos imputa. Asimismo, el doctor Subcop, secretario del doctor de Renzi, manifestó que esas causas fueron elevadas al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y nunca fuimos citados. Nunca ignoramos siempre nunca nos notificaron esas felicitaciones, jamás. Aparte, doctor, le quiero aclarar perfectamente que tanto el que habla como Héctor Francescangeli jamás trabajamos con personal del Ejército Argentino, con personal de la Armada, con personal de la Fuerza Aérea, con personal de Gendarmería, con personal de la Policía Federal, ni con personal de la Prefectura. Siempre estuvimos encuadrados en la Ley Orgánica de Policía, que no nos permitía
esa clase de situación. Tampoco, señor, quienes hablan, nieto de Francisca Angeli, integramos ningún grupo ni colectivo para investigar a políticos. Siempre trabajamos en pro de la policía y la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires. Doctor, asimismo le quiero significar de que jamás, tanto el que habla como Héctor Francisca Angeli, nunca nos notificaron de esa felicitación de los hechos que estamos tratando, ¿sí? Que de haber sido así nos tendrían que haber notificado personalmente con el día de la fecha, el lugar de los hechos, quién había intervenido, qué diploma nos iban a dar, si al mérito, si al honor, medalla, diploma, que se otorgaban siempre para fin de año el Día de la Policía, ya sea en La Plata o en las unidades regionales. Así que, doctor, con todo respeto le digo que crea en mis palabras, nosotros no estuvimos en esos dos hechos, que son las felicitaciones totalmente irregular, para no ahondar un montón de irregularidades administrativas. Doctor, es cuanto tengo que decirle y le vuelvo a decir, somos inocentes, no estuvimos en ninguno de los dos hechos que nos endilgan. Para nosotros fue una sorpresa, doctor, para nosotros fue terrible esto, no estuvimos en ninguno de los dos hechos. Muy bien, señor Roberto Catinari. De esta manera damos por concluida su declaración indagatoria. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Muy bien. Estamos en condiciones, señora secretaria, de continuar con la declaración indagatoria del señor Francesca Angeli. Sí, señor presidente. Entiendo que está al lado del señor Catinari. Señor, ¿está en condiciones de proceder en esta audiencia a ampliar su indagatoria o prefiere en la próxima audiencia? Doctor, si me permite, yo no voy a prestar declaración, me remito a lo ya declarado en sede judicial oportunamente. Con lo cual, ¿no quiere ampliar la indagatoria? No, ya presté declaratoria oportunamente en sede judicial y quiero que conste eso. Muy bien, señora secretaria, teníamos un pedido, ¿se puede informar por Sí. secretaría, por favor? Sí, oportunamente, conforme habíamos conversado con la defensa y van a declarar los dos imputados, evidentemente ha habido un cambio de estrategia, que es solo... Doctora, ¿tiene algo parecido al respecto? Arrigasi Kruger. Está muteada. Sí, ahí, sí. No, simplemente lo que habíamos acordado es que iba a ampliar, iba a ratificar y nada, lo que dijo ahora, pero lo iba a hacer en declaración indagatoria, nada más. Pero Bueno, muy bien, entonces, de ampliar, así que podemos dar por concluido. perfecto, se tiene presente entonces lo manifestado por el imputado al respecto, por el señor Francesca Angeli. De esta manera, señora secretaria, hemos culminado con la actividad prevista para el día de la fecha. Sí, señor presidente. Dispongo entonces un cuarto intermedio hasta el próximo 24 de noviembre a las 14:30 horas, oportunidad en la cual está previsto escuchar en declaración indagatoria, carácter ampliatorio, a la doctora Nora Susana Pellicer. Es así, ¿no? Le pregunto a las defensas, si me confirman. Correcto, sí, iba a ampliar. Muy bien. Tendremos una jornada, más o menos. Bien, sí, está previsto para la audiencia exclusivamente para ese testimonio. Muy gentil. Muy bien. No habiendo más actividad para el día de la fecha, pasamos entonces a un corte intermedio hasta el 24 de noviembre, 14:30 horas. Que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Recording stopped. Bueno, cierre de la audiencia con una nueva indagatoria, con dos nuevas indagatorias, la de Calabró y la de Catinari. Francesca Angeli se negó a declarar, ni siquiera lo sabía Paula Arrigasi, su abogada, que parecía que le había dicho al tribunal que sí iba a haber declaración indagatoria, y después
tenemos ya anunciado entonces que para el próximo jueves a las 14:30, el jueves 24, vamos a tener la audiencia en la que va a volver a hablar, porque ya lo hizo 2 veces durante el juicio, ella, la mujer que está en el centro, que se llama Nora Susana Pellicer y que era secretaria del Tribunal de Menores, que convalidó, que legalizó la apropiación de los 2 niños y la niña de la familia Ramírez. Así es, su defensor le pidió al presidente del tribunal que le dé una jornada completa. Parece que tiene mucho para expresar Pellicer en la próxima audiencia, que entonces va a ser el próximo 24 de noviembre a las 14:30 horas. Las estrategias de las defensas que escuchamos hoy, y para pasar en limpio rápidamente y ya nos vamos, ya cerramos la transmisión. Bueno, en principio escuchamos a Calabró hacer algo que ya hicieron todos los imputados acá, que es desconocer de alguna manera sus legajos. Decir, no, ese legajo lo puede hacer cualquiera, pueden haber puesto cualquier cosa, yo no participé. Allí está Calabró, que se está retirando, se va a ir a su casa porque está con prisión domiciliaria. Y así es, está sí, a saludar a Pellicer y a las defensas. Sí, se conocen todos, eso está más que claro. Todos eran los funcionarios policiales, funcionarios de la brigada de Lanús con asiento en Avellaneda, la misma que se está juzgando los hechos de las brigadas y la misma en la que se está juzgando en el hecho de la masacre de Wilde, el caso de Gatillo Fácil del 94, la misma brigada de Lanús con asiento en Avellaneda. Bueno, y después vino la estrategia de Catinari, que ya la conocíamos también, porque ya nos habían contado que esa noche del operativo se fueron a jugar al bowling. No dicen que no participaron de los hechos que se apuntan en este juicio, de los operativos Claro, que se apuntan en este la juicio. noche de la despedida de soltero. Una despedida de soltero. Catinari y Francis Changeli dicen, nosotros estábamos ahí, estábamos en una despedida de solteros, emborrachándonos, jugando al bowling. Difícil que hayamos podido estar en el operativo, y hasta incluso presentaron algunos testigos, ¿no? Que amigos de ellos que decían, sí, yo estuve en la despedida de solteros con Francis Changeli y Catinari. Así es, pero bueno, también con todo esto que decís, interesante haberlo tenido acá al ex comisario general de la Policía Bonaerense hasta el año 96, Armando Calabró, que bueno, tenía preparado todo un texto, digamos, un relato sobre algunas cuestiones de las causas, que él comentaba como que algunas eran falsas. Y bueno, también sorprendió de que no haya habido ninguna pregunta por parte de ninguna de las partes, ¿no? para Calabró. Uh-huh. Bueno, sí, el hecho de la masacre de Wilde que yo comentaba recién, el asesinato de 4 personas después de una balacera tremenda por parte de integrantes de la brigada contra 2 autos, contra 2 vehículos, fue en el 94, así que era el comisario Calabró, pero quien estaba a cargo de la brigada era ni más ni menos que Juan José Rivelli, el mismo que fue acusado y que estuvo preso, acusado de su participación en la voladura de la AMIA, y que después quedó libre porque el fallo fue anulado. Bueno. Así es, así que no nos queda mucho para este juicio. Pellicer la semana que viene y después ya entraríamos en los alegatos. En los alegatos. Ya entramos en los alegatos de las querellas. Hay varias querellas aquí, así que está la querella de la familia Ramírez por un lado y está la querella de la Secretaría de Derechos Humanos por el otro. También está, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal, que probablemente abra el camino con Nogueira y con Oberlin. Y por último,
escucharemos a las defensas de las abogadas y los abogados. Pero antes que eso tenemos esta instancia de la semana que viene en la que vamos a escuchar largamente, por lo que ya anunció extensamente, por lo que dijo Barreiro, otra vez a Nora Susana Pellicer defenderse de su participación en la apropiación de los niños y la niña de la familia Ramírez. Claro, yo no tengo muchas esperanzas de que este juicio culmine este año. La verdad que creo que va a terminar el año que viene. Y viene complicado, viene complicado. Sí, sí. Pero bueno, lo importante es que haya justicia, ¿no? Más allá de eso. Ya se esperaron más de 45 años, así que hay que darle continuidad a esta cobertura, a esta transmisión y que haya justicia. Bueno, quiero una de esas remeras de Pulso Noticias cuando nos veamos la próxima. Hagamos intercambio de camisetas. Bueno. Que tipo entretiempo o final de partido y yo te doy una de la retaguardia y me llevo una de Pulso Noticias que está ahí buenísima. El partido amistoso de los medios cooperativos y alternativos. Ahí está. Bueno, Rama, un abrazo. Bueno. Gracias por tu aporte allí desde el lugar de los hechos, ofreciéndonos esta posibilidad de que esta transmisión de la retaguardia de Pulso Noticias tenga cámara propia. Abrazo. Saludos, hasta luego. Y abrazos también para ustedes que nos acompañaron del otro lado. Chau, chau.